Bien, estamos con la presidenta de la Comisión de Constitución, congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, aquí, que sería la encargada y la que recibiría este proyecto de ley enviado por el presidente de la República. Dicho sea de paso, el presidente envía un proyecto de esta naturaleza que tendría que estar avalado por todo el Consejo de Ministros. Es decir, todos los ministros tendrían que poner su firma, o por lo menos, de repente firma él y firma Aníbal Torres, pero tendrían que estar de acuerdo, porque cuando se presenta, entiendo, un proyecto de esta naturaleza, no puede haber un ministro en desacuerdo. ¿Es correcto, Patricia? Sí, tiene que venir avalado por todo el Consejo de Ministros. Tiene que haber un acuerdo en el Consejo de Ministros, sí, unánime. Ahora, por lo que entiendo, porque no hemos leído el proyecto de ley, sería una ley, no una modificación constitucional, porque eso es lo que señala, ¿no? Para introducir una cédula para que se pueda en octubre llevar a cabo un referéndum para decidir los peruanos si deseamos o no una constitución. En principio, las elecciones ya han sido convocadas. Está fuera de plazo, ya no se puede hacer una incorporación de esa naturaleza. Digamos, evaluando desde un punto de vista de forma, ¿no? Ya no se podría porque hay un principio que es la inmodificabilidad. Salvo que el jurado lo admitiera, ¿y puede admitirlo el jurado? No lo puede admitir porque hay un principio que es la inmodificabilidad precisamente de las normas electorales y del proceso para efectos de preservar que no se cambien en el camino de las reglas de juego. De acuerdo. Patricia, no sé si podríamos sumar también a esta conversación al congresista Diego Bazán de Avanza País, que ha sido muy enérgico en su rechazo a lo que ha anunciado el presidente de la República. De pronto, y si él está ya conectado en Zoom, puede intervenir. Congresista Bazán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mávila, muy buenas noches con mi colega parlamentaria. ¿Cómo califica usted esta idea del presidente de la República? Bueno, indudablemente el presidente está vulnerando la Constitución política, planteando un tema que obviamente hoy por hoy hay problemas más importantes del país y además demuestra que finalmente resulta ser un mitómano, porque él en diversas ocasiones ha manifestado que no estaba en agenda ya el tema de la Asamblea Constituyente, y yo lo vuelvo a plantear. ¿Bajo qué criterio? Obviamente de afectar directamente al Congreso de la República. He escuchado las declaraciones. ¿Cómo podría eso afectar al Congreso de la República? ¿Porque el Congreso lo rechazaría, dice usted? Bueno, tendríamos que evaluarse. Ahí está nuestra colega parlamentaria Patricia Juárez. Esto se va a evaluar definitivamente, pero creo que acá hay un intento de boicot. He escuchado al señor Aníbal Torres hablar de un tema de golpe de Estado. Yo creo que el golpe se podría gestar desde el Palacio de Gobierno si continuamos en esta situación. Tenemos que ya tomar acciones y tenemos que ser bastante contundentes desde el Congreso de la República. El presidente ya no puede seguir un día más. Sus acciones demuestran que no tiene la capacidad y que lo que intenta hacer es desbaratar todo el concepto constitucional y democrático que existe hoy en el país, atacando al Congreso de la República y planteando esta serie de situaciones. Si se rechaza este tema en el Congreso de la República, el presidente podría plantear cuestión de confianza sin ningún problema. Y eso sí significaría un golpe a la democracia en el país. Correcto. ¿Eso cabría, Patricia? Es decir, el Congreso se opone a eso, el presidente hace cuestión de confianza, tiene el apoyo de todo su gabinete, ¿no? Y recurre a esa figura, forzando, digamos, y además colocando la opinión pública, digamos, en su pretensión en contra del Parlamento. Claro, ¿Qué hacer desde el Parlamento? Si bien es cierto, está presentando una ley, entiendo yo, pero esa ley importa una reforma constitucional. Sí. Y no se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales ni sobre competencias que son exclusivas de otro poder del Estado. Entonces, de plano, si hace cuestión de confianza, esa cuestión de confianza se declararía improcedente, porque no puede plantearse sobre aquellos aspectos que van a modificar la Constitución. El presidente podría hacer lo que hizo Alberto Fujimori en 1992, claro, cuando cerró el Congreso. Sí. O sea, entiendo que el congresista Bazán apunta en esa línea, que él siente que hay una amenaza ahí contra el Congreso de la República. Hay un intento de generar una corriente de opinión en contra, pero con miras a otra cosa, a tomar acciones. Congresista Bazán, ¿usted piensa eso? ¿Teme que también esté en la cabeza del presidente en este momento una medida de esa naturaleza? Por supuesto, yo no dudo que lo referido por el señor Torres tenga en el fondo esta situación como advertencia. Ahora, veo también lo real es que él plantea que
se introduzca una pregunta el día de las elecciones, sí, unas elecciones en las que también participaría como partido político Perú Libre. sí. Entonces ahí entraría a tallar que hay un tema de preferencia, y además que lo que sí es causal de vacancia, y eso lo determina la Constitución, es impedir el tema o intrometerse en el tema de una elección. Y eso sí me parece gravísimo. Yo no veo ¿Cuál? ¿Podría repetir, por favor, y ser concreto, cuál sería la causal para usted que motivaría un nuevo intento de vacancia del presidente? Lo dice la Constitución política. La causal de vacancia es impedir el tema de una elección. Y el intento del presidente de la República de meter este tema en una elección que ya está en marcha, para mí claramente significa un entrometimiento en una elección en la cual el presidente ya no debe meterse, y yo considero que esa sí sería una causal de vacancia que tendríamos que evaluar también desde el Congreso de la República. Bien, tengo un tuit que usted ha publicado, lo voy a leer. Pedro Castillo dice: rompe el orden constitucional amparado en inmunidad, rompe el orden constitucional, así de serio, lo hizo encerrando a Lima, lo hace hoy, invocando asamblea constituyente por encargo de Cerrón. Espero que esto anime a mis colegas a disminuir votos para vacancia, dice, si no, adelanto de elecciones y nos vamos todos. Patricia, su opinión sobre esta posibilidad planteada por el congresista Bazán. Yo creo que efectivamente... ¿Se ha puesto al margen de la ley, perdóname, el congresista? Perdón, el presidente. El presidente de la República ha planteado un proyecto de ley que yo creo que tiene que ser evaluado. Obviamente no está, digamos, no adelanto opinión como presidenta de la Comisión, sino refiero a lo que está en la Constitución. No está enmarcado dentro de la Constitución. ¿Pero la Constitución le permite al presidente presentar un proyecto de esta naturaleza? ¿Sí? En realidad tienen la opción de presentar cualquier tipo de proyecto de ley, pero otra cosa es que sea aceptado, admitido y que finalmente se convierta en una reforma constitucional. Desde el momento en el que desde la campaña Perú Libre estuvo planteando una asamblea constituyente, podríamos decir que desde ese momento ellos estarían fuera de la ley, porque la asamblea constituyente no está realmente regulada en nuestro ordenamiento constitucional. Le pregunto a los dos, el presidente tiene que haber calculado. Primero, yo no, a estas alturas, perdónenme, a estas alturas no creo que no sepa que ese tema y que esa norma es inconstitucional, porque se le ha repetido hasta el hartazgo. Hemos hablado todo este tiempo sobre ese asunto, la constitucionalidad o no de la Asamblea Constituyente y los mecanismos para hacer los cambios. Dos, el presidente no ha precisado, ni su gobierno, ni siquiera la gente que hoy hemos escuchado, qué cambios se quieren hacer en la Constitución. De pronto por ahí, y la Comisión puede ir y recoger también los pedidos de la ciudadanía, qué exactamente se quiere cambiar de la Constitución. Y lo tercero es, el presidente, y la pregunta es concreta, ¿sienten ustedes, quiere cerrar el Congreso? ¿Usted comparte ese sentimiento? Sí, yo creo que sí. En realidad creo que el gran motivo ha sido, es y será para ellos siempre el tener la posibilidad de cerrar el Congreso. Por eso es que cuando nosotros delimitamos la cuestión de confianza, han ido hasta el Tribunal Constitucional. Es más, y ahora han planteado nuevamente a través de un proyecto de ley que se derogue esa ley que delimita la cuestión de confianza. Yo creo que sí, que en el fondo ese es su gran motivo, y creo que en este momento, frente a las revueltas ciudadanas, lo que quieren es transformar esa energía ciudadana legítima y traducirla en un reclamo a favor de una asamblea constituyente, cosa que no es exacta. Y yo creo que en el fondo lo que se quiere es eso, o sea, siempre han querido y van por el Congreso, porque para ellos el Congreso es el principal obstáculo para lograr todo lo que quieren lograr, que es la anarquía, el autoritarismo, una dictadura que finalmente haga lo que quiera, ¿no? Entonces, por ahí es donde apuntan. Creo que en este momento hay una gran preocupación en el Ejecutivo, porque entiendo yo que hay algunas personas que están presentándose como colaboradores eficaces, y entonces hay que generar y sembrar la anarquía. Sí, el congresista Bazán, perdóname que le interrumpa, ha dicho que una salida sería el adelanto, proceder con el adelanto de elecciones, ahora sí. Yo creo que hay que ver la salida constitucional. Yo creo que es necesario intentar nuevamente la vacancia en el Congreso.
Yo creo que hay que apostar por la salida que la Constitución nos da y por hay causales hoy para pedir una vacancia. Pero la incapacidad moral no es otra cosa que la incompatibilidad o la falta de idoneidad para el ejercicio en el cargo. O sea, es digamos, es un ejercicio no compatible con el cargo. O sea, esa es la vacancia por incapacidad moral y cada día el presidente de la República nos da un motivo suficiente. Entonces yo creo que este es un momento oportuno para pensar que efectivamente podríamos ir nuevamente en el Congreso y que los congresistas asuman la responsabilidad que tienen con el país, con su familia, y que salgan a expresar el voto que requieren los peruanos y que están clamando para que el presidente de la República deje el gobierno y que podamos tener por fin esa cierta estabilidad que el país necesita. De acuerdo, le agradezco a ambos su presencia en el programa también, muy amables por estar aquí. Monseñor.